Es bastante conmovedor ver que hay chinos que aún recuerdan lo que sucedió aquí, siendo que a lo mejor hay chilenos que ni siquiera saben que existe el pabellón de Pica. Y aquí tenemos el monumento que le hicieron a ellos. De verdad, muy lindo. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Clouds.7. Yo sé que quizás te estás preguntando qué es el pabellón de Pica y bueno, te lo presento, lo tengo atrás mío y es un lugar histórico, un lugar de esclavos, un lugar de muerte, un lugar de veneraciones y un lugar verdaderamente histórico para mi país, pero que probablemente muchos no lo conocen y bueno, en este video intentaré mostrarle un poco cómo es y qué es lo que pasó en este lugar. Bueno, pero primero que todo déjenme decirles que el pabellón de Pica tiene 320 metros de altura. Está rodeado de acantilados y en el pasado fue el hábitat, bueno, hasta el día de hoy en realidad, de muchas aves las cuales depositaban su guano, o sea, hacían caca ahí. Está ubicado a 80 kilómetros al sur de Iquique y en el pasado fue el lugar, el hábitat, en donde vivían más de 4.000 personas, en su mayoría puros chinos. Pero bueno, el momento más importante de esta ciudad, de este pueblito, digamos, o de este monumento que tenemos detrás mío, fue la época del guano, cuando Estados Unidos y Europa pedían demasiado guano, ya sea como fertilizante o para otros tipos de usos que también tiene. El día de hoy el pueblito ya prácticamente se encuentra en ruinas. El que tenemos atrás, en el año 2010 un grupo de investigadores reunieron materiales para poder declarar este sitio como monumento histórico, y de verdad sí que lo vale. Sí que debería ser monumento histórico porque de verdad tiene mucha, pero mucha historia. Bueno, pero para que entiendan un poco la historia del pabellón de Pica y cómo llegaron a haber esclavos en este sector, déjenme explicarle un poco a qué me refiero. En el siglo XIX el guano alcanzaba una demanda de precio tan alta que se necesitaba más mano de obra, no habían tantas personas aquí para trabajar en el guano, se necesitaba más personas, por lo que se vio la llegada de cientos de chinos culís desde Hong Kong, desde Hong Kong en China y desde Macao. Esto era por traficantes que habían allá de personas que los engañaban y los traían hacia acá. Bueno, pero ¿por qué venían hacia acá los chinos? Era porque en China de verdad que estaba la embarrada. Estaba la rebelión de Taiping que los tenía verdaderamente en la miseria, por lo que era mucho mejor emigrar a cualquier lugar antes que estar en China en ese momento. Y de esto se aprovecharon algunos portugueses que eran traficantes y engañaban a la gente y les decían, oigan, vengan para Sudamérica, que de verdad aquí iban a tener una vida totalmente diferente a la que están teniendo ahora, por lo que muchos chinos decidieron venir hacia acá. Bueno, en ese momento acá en donde estoy ahora era peruano, porque ahora es chileno, después de la Guerra del Pacífico. Y fueron muchos los chinos culís que llegaron a esta parte del mundo. Llegaron a diferentes partes de Perú como también al norte de Chile. Bueno, pero al llegar aquí los chinos lamentablemente se encontraron con otra situación, que era prácticamente una vida de esclavos. Trabajaban casi todo el día y dormían muy mal, dormían hacinados y les daban muy poca alimentación. Y bueno, cabros, ¿se acuerdan que les dije que había un lugar en ruinas? Bueno, este es el pueblo que antes había en ruinas. Hoy día hay solamente una calle y todavía se pueden ver aquí las construcciones de cemento que quizás le hicieron los mismos chinos, los chinos esclavos que existían en ese momento. Esta puede haber sido una casa. Acá tenemos una escalera para entrar a la casa y acá también otra escalera. Miren ahí lo que dice julio de 1949, o sea, tampoco es algo tan moderno. Acá tenemos más casas en ruinas. Se dice que quizás este el choclo que acostumbraban a comer los chinos culís. Chinos culís se les llamaba, por si acaso, no es que les esté diciendo garabatos ni nada. Pero miren, ¿se acuerdan que yo les dije que a lo mejor los chinos culís comían? ¿Será como un plátano añejo, no? Pero que quizás puede ser de los choclos que yo leí que comían. Que se acostumbraban a comer mucho choclo y bueno, aquí están los choclos de los chinitos. Y bueno, acá también tenemos más ruinas del ex pueblo que acá existió. Y hay una casita frente al mar, quizás era la casita del jefe peruano que existía en esos momentos.
Hasta el día de hoy aquí en el sector, atrás en el pabellón de Pica o en este pueblito que tenemos acá, todavía se ven rastros de cadenas o rastros de comida que comían los chinos, obviamente comían, que describen el lamentable trato que ellos recibían en este sector. Muchos eran expuestos, los que se portaban mal los exponían, ya te portaste mal, entonces te vayas a sentar ahí y te ponís frente al sol, amarrado a cadenas, hasta que morían. Otros, era tanto el trato inhumano que algunos decidían lanzarse desde los precipicios, de ahí, ¿dónde está el pabellón? Ahí está. Desde el pabellón de Pica, que lo pueden ver que es gigante, se decidían lanzar, porque más allá hay acantilado, entonces ellos decidían lanzarse desde los acantilados para no seguir sufriendo esto, y ellos pensaban que al morir podían volver a su país natal, a China, en la reencarnación. Ellos pensaban en la reencarnación. Se empezó a hacer como tipo moda, o se hizo más popular el suicidio, la muerte, o algunos decidían comer mucho opio y suicidarse de esta manera. Los hacendados o patrones o jefes de los chinos que eran peruanos en ese entonces empezaron a ver que muchos chinos estaban empezando a suicidar, por lo que para desalentar esa opción de suicidarse decidieron poner a los mismos chinos a quemar el cuerpo de sus amigos, de sus otros chinos esclavos. ¿Y cuál era el objetivo principal? Que al ser quemados ellos ya no podrían reencarnarse, porque esa era la creencia que ellos tenían. Al ser quemados su alma quedaría en pena y no volverían a su país donde ellos querían volver, a China. Así que de esta manera los hacendados o jefes o patrones decidieron cortar de cierta manera la ola de suicidios que estaba ocurriendo en este sector y seguir con el trabajo y seguir ganando dinero a cuesta de los esclavos chinos que habían aquí. Bueno amigos, y abajito del pabellón de Pica está ese pueblito llamado pueblito de Pabellón de Pica. Y aquí algunas personas de Iquique vinieron hasta el sector del pabellón de Pica para hacer este monumento, este monolito, en honor a todos los chinos culís fallecidos en este sector, los cuales se suicidaron o simplemente eran esclavos o simplemente murieron en el lugar por las malas condiciones en las que vivían. Y aquí podemos ver el monumento que le hicieron. Le dejaron flores, están un poco secas ya por el sol, obviamente aquí el sol es tremendo. Podemos ver ahí que tienen, para que me crean, bueno, sale mi cabeza, pero aquí pueden ver que hay letras chinas, las cuales no sé qué dirá, pero bueno, son letras chinas. Aquí tenemos la cruz y aquí está en español. Y podemos leer, de verdad, yo no sé si alcanzará a ver en la pantalla, o sea en la cámara, en memoria de nuestros compatriotas que llegaron a estas tierras dando su trabajo y sus vidas. En el silencio del anonimato, la colonia china de Iquique, a más de 100 años de su historia, les rinde un justo homenaje dando cristiana sepultura, colonia china de Iquique, junio de 1979. Es bastante conmovedor ver que hay chinos que aún recuerdan lo que sucedió aquí, siendo que a lo mejor hay chilenos que ni siquiera saben que existe el pabellón de Pica. Y aquí tenemos el monumento que le hicieron a ellos. De verdad, muy lindo. Bueno, pero para los que no sepan, luego de la Guerra del Pacífico, todos estos territorios peruanos pasaron a ser chilenos. Y con el paso de las tropas chilenas se fueron dando cuenta que existían muchos chinitos que eran esclavos. No solamente aquí en el pabellón de Pica, sino que también en Guanillos, hacia el norte, más adentrado hacia Perú. Porque en ese momento era una mano de obra muy barata, por lo que muchas personas empresarias, podríamos decir de ese momento, que eran peruanos, decidieron tomarlos como trabajadores. Y con el tiempo, al ir siendo liberados, estos chinitos se fueron uniendo al ejército chileno en la Guerra del Pacífico. ¿Por qué? Porque después de todo ellos estaban en contra de los capataces peruanos, entonces era una forma de vengarse. Y en el ejército chileno existía un militar, un marino, el cual se llamaba Patricio Lynch. Yo no sé si lo habrán escuchado en algún momento, al cual los chinos le llamaron el Príncipe Rojo, por su pelo rojo y porque fue prácticamente el que los liberó y el que sabía hablar chino, porque él estuvo en una batalla entre Inglaterra y China, por lo que aprendió a hablar chino cuando era joven, y ahora que estaba en la Guerra del Pacífico justo se encontró con esta situación, por lo que les dijo a los chinitos: oigan chinitos, ustedes que están esclavos, ¿les gustaría pertenecer al ejército chileno y pelear contra sus antiguos jefes, contra los peruanos? Los chinitos: ya, pues si estamos en otro lugar del mundo y la verdad es que no tenemos nada que perder, solamente darles las gracias a ustedes por habernos liberado, y también tenemos la suerte de poder patear el trasero a las personas que fueron injustas con nosotros. Obviamente no todos los peruanos fueron injustos con ellos, sino que solamente los capataces, pero los chinitos de verdad ya no estaban ni ahí y querían vengarse de alguna manera de todo el trato inhumano que habían recibido.
Y bueno, después, antes de la batalla de Chorrillos, los chinos decidieron hacer un pacto, al cual le llamaron el Pacto del Gallo, en el cual degollaron un gallo y se bebieron la sangre justo con los soldados chilenos y decidieron luchar y dar su vida por Chile. Así fue como los chilenos después fueron liberados y pudieron quedar libres. Pero también este pabellón de pica, el cual tengo atrás mío y el cual no me voy a adentrar muy adentro, digamos, porque es un poco peligroso con los acantilados, pero hasta el día de hoy se pueden apreciar cadenas hacia el sector de allá, se pueden apreciar los puentes por donde trabajaban los chinitos sacando el guano, y bueno, muchos detalles más, pero que no voy a exponer en mi vida por el video. Yo sé que ustedes me creen, y si no pueden investigar también. Pero eso, hijos de la Pachamama. Ah, y lo que se me olvidaba también es que este fue un sitio de veneración. Había muchos indígenas que existieron antiguamente en los tiempos prehispánicos, los cuales venían a este sector y bajaban desde las alturas, desde el altiplano, a venerar este sector. ¿Por qué? Porque ellos decían que este era algo que la Pachamama le había dado y que era muy valioso para ellos, ya que tenían el guano, era una base muy fuerte de guano y la cual tenía fertilizante para sus plantas. Y bueno, hijos de la Pachamama, espero que les haya gustado este video. De esta manera me despido de este video, porque encuentro que ya tengo un poco la misión cumplida de haberles contado la historia tan importante que sucedió aquí en el norte de Chile, en este sector que quizás muchos han pasado entre Antofagasta, entre Tocopilla y Iquique, y no saben lo que es, solamente ven un montón de piedra y un montón de piedras blancas que bueno, es caca de gaviota, pero que fue muy importante en tiempos anteriores, en tiempos antiguos. Espero hayan aprendido un poco más de cultura el día de hoy. Y eso, hijos de la Pachamama, cuídense, no olviden suscribirse al canal, es totalmente gratis, porque seguiré subiendo videos nuevos. Dejar su comentario si es que les gustó el video, y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.